Kwang ha desaparecido de manera misteriosa y no puedo dejar de creer que volverá. Hola a todos, soy Linda. Kwang desapareció de manera misteriosa y no puedo dejar de creer que volverá. Tendré la fuerza suficiente para mantener esa esperanza hasta el final. Él me prometió que siempre estaría a mi lado, pero ahora me encuentro sola. Aún me recuerda, volverá cuando más lo necesito. Los recuerdos de Kwang siguen vivos en mi corazón, pero ¿será este amor lo suficientemente fuerte como para traerlo de vuelta? ¿Qué pasará cuando no pueda contactarlo? ¿Quieren saber qué sucederá a continuación? Dejen un comentario y suscríbanse al canal para ayudarme a encontrar a Kwang. Cada mañana al despertar, siento una sensación de inquietud vaga rondando en mi corazón. La noche pasada no pude dormir tranquilo, mis pensamientos sobre Kwang daban vueltas en mi cabeza. Hace mucho que no regresa, no tengo noticias de él. Sé que me ama mucho y hemos superado tantas dificultades juntos, pero esta vez su silencio me hace sentir perdida. No hay llamadas, no hay mensajes, no sé dónde está ni qué hace. Cada vez que miro mi teléfono, mi corazón se aprieta, esperando una llamada, un mensaje suyo. Pero no hay nada. Me pregunto si está bien, si está en peligro. ¿Por qué tanto silencio? Parece que todas esas preguntas dan vueltas en mi cabeza sin poder encontrar respuesta. Kwang es la persona en la que siempre he confiado, a quien amo. Pero ahora ese silencio me hace sentir como si él se hubiera alejado de mí, aunque ninguno de los dos lo quiera. Recorro cada habitación de la casa mirando las cosas familiares que de repente se sienten vacías. Los objetos que él solía usar, la silla en la que se sentaba cada noche, la mesa donde comíamos juntos, todo ya no es lo mismo. Sin él siento como si viviera en un mundo en silencio donde no hay alegría ni risas. Cada día que pasa no sé qué hacer para encontrarlo. Mis preocupaciones crecen dentro de mí y no puedo controlar esa sensación de vacío. Siento que me están dejando atrás como si él me hubiera olvidado. Cada vez que pienso en él, mi corazón se aprieta. Sé que no es una persona que se iría así, pero este silencio es realmente doloroso. No sé qué hacer para superar esta preocupación. No puedo dejar de pensar en Kwang, en él, en todos los recuerdos hermosos que compartimos. ¿Pensará él en mí? ¿Me extrañará? Esas preguntas siguen repitiéndose en mi cabeza, pero no hay respuesta. Solo sé que estoy aquí esperando. No puedo olvidar los recuerdos hermosos que Kwang y yo compartimos. Las mañanas al despertar aún recuerdo claramente la imagen de él en la cocina preparando el desayuno para los dos. Siempre bromeaba diciéndome que debía comer bien para mantenerme saludable. Y luego, por las tardes, solíamos dar paseos juntos por el parque. La sensación de tener su mano en la mía, a veces con conversaciones sin sentido, pero que me hacían sentir en paz y feliz. Esos momentos, esas palabras, las conservo siempre en mi corazón. Kwang siempre fue quien me brindaba calor y seguridad. Era la persona en la que más confiaba. Cada vez que tenía dificultades, encontraba consuelo en él. Siempre era el que me animaba cuando me sentía agotada, el que me enseñaba a mantenerme firme en los momentos difíciles. Pero ahora sin él me siento como un pájaro perdido en un mundo oscuro. No sé dónde está, qué está haciendo ni si está bien. Solo el silencio constante me hace sentir aún más miedo. Los días sin él siento que he perdido una parte importante de mi vida. Extraño cuando me abrazaba por detrás, ponía su oído en mi espalda y susurraba palabras dulces. Extraño esos momentos en los que reíamos juntos en la cocina, o simplemente nos sentábamos en silencio sin decir nada, pero aún así sintiendo el amor entre nosotros. Todo parecía perfecto cuando Kwang estaba a mi lado, y ahora este silencio me hace sentir realmente vacía. No puedo dejar de imaginarlo, sus imágenes siguen repitiéndose en mi mente. Sola y echándole de menos, no sé qué hacer para aliviar este vacío. Solo quiero que Kwang regrese para que todo vuelva a ser como antes.
pero no sé dónde está. Solo sé que no voy a rendirme. Aún creo que él volverá. No importa cuánto tenga que esperar, seré paciente. Amo a Kwang y creo que él aún me ama. Lo esperaré pase lo que pase. Los días sin Kwang a mi lado me siento como una hoja solitaria flotando perdida en este vasto espacio. Cada noche me siento junto a la ventana mirando al cielo, y solo el silencio lo envuelve todo. La soledad es como una sombra oscura que me persigue imposible de ahuyentar. En las largas noches sin dormir, imagino a Kwang con la esperanza de que esté en algún lugar en paz y a salvo. Pero todo es solo una niebla. No sé nada de él, no puedo contactarlo y tampoco sé si está bien. Cada vez que suena el teléfono mi corazón da un salto, pero luego siento un vacío cuando no es él. Por las mañanas al despertar me doy cuenta de que ya no escucho la voz de Kwang ni el sonido de sus pasos apresurados al salir. Ya no hay conversaciones nocturnas ni abrazos reconfortantes después de un día agotador. No puedo acostumbrarme a la sensación de su ausencia ni siquiera por un día. Puedo sentir la soledad expandiéndose por cada célula de mi cuerpo. Todo en la casa sigue igual, pero sin Kwang a mi lado todo pierde su significado. Los objetos que dejó, los recuerdos que construimos juntos, ahora solo me causan dolor. He intentado contener mis emociones, decirme a mí misma que todo estará bien, que lo superaré. Pero la verdad es que no sé qué hacer, no sé cómo calmar esta nostalgia. La sensación de soledad realmente me asfixia. Cada noche solo puedo acostarme en la cama y pensar en Kwang. ¿Estará él pensándome? ¿Sentirá mi dolor? Esas preguntas giran una y otra vez en mi cabeza y no encuentro respuestas. A veces me pregunto si soy una persona inútil por no haber podido ayudarlo a superar sus dificultades, por no haber estado a su lado cuando más me necesitaba. Esos pensamientos me atormentan cada minuto, cada segundo. Sé que debo ser más fuerte, pero no puedo controlar estas emociones. La soledad, la ansiedad, todo parece devorar mi alma. Pero no quiero rendirme, no quiero dejar a Kwang. Su nombre sigue resonando en mi mente y sé que no puedo vivir sin él. No importa cuánto tiempo pase, lo esperaré porque sé que Kwang aún me recuerda y volverá. Aunque todo a mi alrededor esté cambiando, no puedo dejar de creer en Kwang. Soledad, preocupación. He vivido esas emociones, pero nunca he pensado en rendirme. Todo el día de hoy no he podido hacer otra cosa que esperar mirando mi teléfono y esperando un mensaje, una llamada. Cada segundo que pasa me imagino que Kwang regresará, me dirá que está a salvo, que todo ha pasado. Sé que él nunca me dejaría sola, me ama y confío en que regresará. He soñado con esos encuentros, esos momentos felices cuando regrese, y todo eso sigue en mi corazón. Cada día espero tener noticias, aunque sea una pequeña, sobre Kwang. Su imagen está siempre en mi mente, en mis sueños, en esos momentos cuando recuerdo los días felices a su lado. Sus sonrisas, sus abrazos cálidos, las promesas que nos dimos. Nada puede reemplazar ese amor. Y no puedo dejar de esperar que nos volveremos a encontrar. Me he preguntado, ¿seré lo suficientemente fuerte para esperar? ¿Tendré la paciencia para superar toda esta ansiedad? Pero cada vez que pienso en Kwang, pienso en el amor que él me tiene. Siento que una fe crece dentro de mí. No importa cuánto tiempo pase, nunca me rendiré, porque sé que este amor es para siempre y siempre esperaré su regreso. Linda no es de las que se rinden fácilmente. No importa cuán desafiantes sean las circunstancias, no importa cuán grande sea la preocupación, ella mantiene su fe en Kwang. Porque sabe que al final el amor siempre triunfará y algún día Kwang regresará y estarán juntos de nuevo. Así que aunque el camino por delante esté lleno de dificultades, aunque los días sin noticias sean largos, Linda no pierde la esperanza. Seguirá esperando que Kwang regrese, no solo para seguir amándose,
sino para demostrar que su amor es para siempre.